Me avisas, güey. Ya. ¿Cómo que ya, idiota? Banda, ¿qué onda? Che baboso. Bandita, ¿cómo están? Hoy me agarraron comiendo a puños. Degustando tubérculo tabasqueño. Hoy vamos a hacer dos platillos. Uno para mi carnal, para esa banda vegetariana, y uno para la banda carnívora. Carnívola. Ay, discúlpenme. Estoy hablando puras pendejadas. Ya ves, idiota, ¿por qué me agarras así, güey? Voy a ver mi placa nueva. Hoy vamos a hacer unos huevitos motuleños, que es una combinación muy chida. Y vamos a hacer un alambre de res muy chingón. Banda, muchísimas gracias. Empezamos cocinando con el muerto. Esto es para ustedes y ustedes lo saben. ¿Qué vamos a ocupar? Para nuestros huevos motuleños vamos a ocupar chícharo. Son como 300 gramos de chícharo. 2, 4, 6, 7 jitomates, que estamos como medio kilo de jitomate. Una cebollita, un cuartito de cebollita. Plátano macho, mira, cuervo, lo que te vas a empachar, compadre. Ya sea goldo o largo. No sé, tú dirás, compadrito. Unas tortillitas que trajimos tortilla azul y tortilla de maíz. Huevitos, sal y pimienta, que ya saben de aquí de los carnales de Pragna. Unta mi pimienta, compadre. Una pimentita negra. Y para nuestro alambre vamos a ocupar. Yo compré esta carnita que es de la costilla, que la neta tiene mucho sabor. Son 2 piezas, estamos hablando de medio kilo de bistec. Digo, de costilla, perdón. Una cebolla, pimientos morrones, verde, rojo, amarillo y le dicen semáforo, algo así. Y vamos a hacer dos bebidas. Una que a mí me gusta mucho. Vamos a hacer un gin con este bull. Y una festejando mi religión. Y que a la banda le va a encantar y sirve para unas super pedas. Porque es muy rica, tiene un sabor buenísimo. No, niño, no. Un gin tonic. Y nos vamos a aventar un mojito cubano, raza. Tocino para el alambre y quesito. Carnal, hay que empezar a poner los pimientos. Vamos a picar los pimientos, que es nuestra base de nuestro alambre, que es lo que más nos vamos a tardar. Me decía un carnalito en Instagram, para que vean que sí los leo y no digan que soy torcido, cómo afilar. Yo se los he dicho, esto no es para afilar. Esto es para asentar el filo de nuestro cuchillo. No es completamente plano y no es de frente. Es de canto y uno y uno. Para afilar ocupamos o una piedra o un puño, que son lo que nos da el filo a nuestro cuchillo, sin meterle fuerza. Aquí sí, porque la base tiene unas semillitas, pero ahí está súper bien afilado. Para que vean que no estoy ocupando nada de fuerza. ¿Qué vas a querer probar primero, carnal? ¿El Bachardon Leblanc o el gin? Que digo que es una bebida que a mí me gusta mucho. Para no engordar. Aquí ocupamos cubos más o menos grandes.
Esto es súper rápido. ¿Ya vieron? Súper rápido. Se me olvida que estos sartenes son muy pinches buenos, pero tienen la base toda de metal. Y duele bien, ojete, que más bien gacho. Entonces nos vamos a... te engañé, güey. ¿Qué dijiste? ¿Lo va a aventar? No. Aquí tenemos tapitas y todas esas se pueden ocupar. Se pueden ocupar para... para algún caldo. Si vamos a hacer caldito de pollo, todo lo que nos sobra lo podemos ocupar ahí. ¿Me puedes pasar a la licuadora? Vamos a freír. Lógicamente no voy a ocupar un aceite tan bueno, porque vamos a freír. O sea, no pierde sus propiedades si ocupa un aceite de olivo y aparte le va a cambiar el sabor. Mira, eran gemelos, compadrito, ¿ya viste? Eran platanitos gemelos. Porque tienen dos, ¿ya viste, compadre? O el del negro de WhatsApp. No sé. Tenemos la carne, vente, cuervo. ¿Listo? Ya. Esta es una sal del Himalaya con ajo. Un pendejo me metió la pata. 15, sazonador de hierbas, cerveza, whisky. Ah, mira, vamos a ocupar ese de whisky, compadre. ¿Te late la idea? Sí, dale. ¿Para el alambrito? Ay, güey. Mira, dale un touch. De Whiskol valedor. Más poquito porque este sí está bastante fuerte. Hasta me puse medio pedo. Entonces ya salpimentamos, sazonamos. Y este ya se queda así. ¿Vale? Salsa de carne. ¡Cuervo! ¡Se nos va a quemar, güey! Pasa un papel. ¡Cuervo, eres un idiota! Ah, qué bonitos plátanos están quedando. Canal, pues vamos a seguir con nuestra preparación de nuestros huevitos. Y vamos a ocupar una salsa de jitomate. Aquí tenemos sal con ajo.
tantita agua. Ya que tengo aquí un aceite bien caliente, ves que el que ocupamos ahorita para los platanitos, creo que ya ha bajado la temperatura, pero no, todo está bueno. Vamos a hacer 2 tostaditas. Y ahí vamos a dejarlas, compadre. Vamos a... Mira, ya hice un pinche tiradero. Vamos a limpiar nuestros charitos. Eso. Exactamente eso queríamos ver en el programa para que suba nuestro rating. No, tus chanclas nuevas, tus chanclas nuevas, tus chanclas nuevas. Ay, sí, me la regaló el muerto. Miren mi regalo de hoy. Solo eviten el pantalón que se me manchó de cloro. Bueno. Vamos a acabar de limpiar esto y te regresamos. Después de estar cortando tanto chicharito, voy a estar limpiándolos. Vente, carnal. Ya salieron las tostaditas. Y en el mismo sartén o ollita que estábamos ocupando, vamos a poner nuestra salsa. ¡Idiota! Estoy aquí rellenando para que vean que estamos todo machín-rin. Tú con tus mamadas. Cortas esto, güey. Producción. ¿Qué mierda? Ni siquiera hiciste nada, idiota. Carnal, ha llegado la hora feliz. La hora de aventarnos un chupecito. Una, dos. Vamos dulce, ok. Nomás le voy a poner tantitito. Nomás será tantitito. Un roncito blanco. 2 oncitas de Bachardole Blanc. ¿Listo? Vamos a darle una más. ¿Te late? Digo, nada más para que patee. Y vamos a macerar. Una leve sacudida más. Vamos para quitarle tantito el azúcar que quedó ahí. ¿Qué te pareció, compadrito? Salud. Muy rico. Ay, bicho mal. Ok, creo que excedimos de alcohol. Pone queso. Para que haya un calor envolvente,
Ah, no, sí pega. Si no pegara, se hacía eso. Se agarra, se tapa uno con otro y ya. Si no se puede, podemos ocupar un plato, sellamos, pero ya. Bueno. Ching. Las pedo, ya la andas cagando. Ahí está. Vamos a poner. Y el pedo soy yo y ese güey choca. Y eso que él no tomó nada. Un poquito de sal. El señor con el que hago escamilla y miedosos. Jefe de controles y audio. Ya te puedes ir. Segunda bebida, compadre, para que sea rápido este business. A nuestro huevito bien, eso perfecto. 2 onzas de gin. Vamos a sacar un twist. Agua tónica. Y tenemos un gin tonic. ¿Listo, cuervo? Salud, Tabito. Ay, güey. Andando madres me vale pedos. Digo, ya es hora. No, un plato blanco, uno más bonito. Este me gusta. Entonces vamos a montar nuestras tostaditas. Y hacemos un cagadero. Deja de reírte, hijo de tu rechinar de muelas. ¿Ya ven por qué no tomo? Porque luego se me sube. ¿Ya puedo agarrar? No, güey, no. Porque vamos a hacer para la presentación. Ah, bueno. Güey. ¿Te vas a echar otro? Sí, güey, chile sí me gusta un chingo esta madre, güey. Ya, valí mata, nos vamos a ir a... Por eso no me gusta tomar, güey, porque me empedo bien rápido, güey. ¿Te grabo haciendo eso? No, pendejo, no, güey, me van a regañar. No, güey, no vais a empezar con mamada, pendejo, porque me van a regañar y me quedo tomando. Tabito, ponte las de flans para cantar como locos, güey. Las de Flans. ¿Estaba grabando, güey? Seas pendejo, güey. Sí, güey, la había dejado grabando y que lo dejé. Te voy a partir tu madre. Hijo de la chingada, así me dijiste el lunes. No sé por qué subió el domingo a la verga. Yo no sé por qué, yo no fui.
Yo estoy 100% seguro de que yo no fui. Cuervo, carnal, güey. Yo le pregunté al jefe que por qué no había subido. No. Yo sé así. Mensaje siguiente. Compadre, no sé por qué estoy haciendo pipí y mandándote mensajes. Imbécil, deja de grabar. Carnalito, pues ya vamos a presentar, güey. Ahí ya sacamos nuestros taquitos de alambre que fueron hechos con bistec, pimientos morrones. Nada más que chulada. Ya nada más, compadrito. Una salsita verde, nuestros limoncitos partidos en tercios. Y vamos a hacer nuestro segundo chupecito para mostrarlo ahí, claro está. 1, 2. Ahora sí vamos a ponerle limoncito. Lo que nos sobró va. Menta. Un chupecito nada más, chupecito. Maceramos. Cuervo, tienes que acabar esta. Ah, no puedes tomar, pobrecito de ti. Ya, Paquito, gracias. Ah, es que no saben que ahí vives el nuevo cantón de Paquito. Poquito. Y nuestro mojito, carnal. Ha llegado la hora de la degustación. Tabito, ¿me puede hacer el honor, carnal? Señor. Échese unos taquitos. Taquito. Voy a echar un taquito porque luego Cuervo me va a decir que ese es suyo. Sí. Estamos haciendo un platillo vegetariano y un platillo de carne. Para los dos, porque pensamos siempre en ustedes, carnalitos. Muchas gracias. Okay. A ver, ahora vas tú, Cuervo. Mira la pinche Shakira, versión jodida. A ver, aquí que le remojo. Güey, te acabo de dar un tenedor. Lo dije en el video pasado, que aquí te habían enseñado a comer 2 trogloditas, güey. Y sí, miren, 2 trogloditas le enseñaban a comer. Pinche búfalo, tatanca, búfalo. Mira, la aspiradora. Uy. Huevito motuleño. Y Taquito. taquitos de alambre. Vean lo que es el queso. Más espagueti. Pues banda, muchísimas gracias. Ya saben que esto es para ustedes. Esto, nosotros 3 nos dedicamos a ustedes. A hacerlos reír, a pasar un buen rato. Siempre le echamos ganas. A ver, chifla, carnal. Nomás era... Eso es para ustedes, raza. Neta, un chingo de gracias por apoyarnos siempre. Este es el efectivo Totari, compadre. ¿Eres tú? ¿Tu teléfono? Vas a explotar. Tu Tamagotchi. Se me murió el Tamagotchi. Raza, ya saben cuáles son las redes sociales. El Muerto 29, @El Muerto 29, El Muerto-29, El Tazón del Muerto. Tabito Galván 7 en Twitter e Instagram. Cuervo Films, un carnalote que siempre me va a ayudar, güey. Si no es que se enferma de sida o le da gono perro o alguna cosa así, este canal siempre está con nosotros. Chido, raza, esto es para ustedes.